Muy buenas tardes, maestros y maestras, como cada martes. Nos da muchísimo gusto recibirles en este martes con Grupo Loga. Y nos da mucho gusto en estos meses que van a continuar, porque es un diálogo de maestros con maestros. Es un diálogo que entablan profesores, profesoras que han sistematizado una buena práctica, que han emprendido esta aventura de ver, de mirar sus acciones didácticas, sus intervenciones dentro del aula, y que han en esta mirada podido descubrir algunos elementos que son verdaderamente valiosos y que son susceptibles de ser compartidos con otros compañeros, con otras compañeras. A esto que es sistematizar las buenas prácticas, a esto que implica dialogar entre maestros, a esto que es recuperar el trabajo de las aulas, es a lo que vamos a dedicar algunos de nuestros martes. Y qué maravilla contar el día de hoy con la maestra María Guadalupe Martínez y con la maestra María Verónica Mora, quien nos platicarán sobre cómo recuperaron los aprendizajes. Fíjense, maestros y maestras, que a lo largo del ciclo escolar que concluyó, el ciclo escolar 22-23, todas las escuelas en México tuvimos que hacer un esfuerzo por determinar en qué nivel de aprendizajes venían nuestros estudiantes y hacer un esfuerzo muy importante por recuperar aquellos aprendizajes básicos, sustantivos, prioritarios, deseables, irrenunciables. Y hoy nos van a platicar tanto la maestra María Guadalupe de primaria del estado de Tamaulipas y la maestra María Verónica del estado de Yucatán de media superior. De veras nos da muchísimo gusto recibirlas. Y vamos a empezar con la maestra María Guadalupe Martínez García. Ella, como yo les decía, es profesora de primaria del estado de Tamaulipas. Ella es supervisora, tiene funciones de supervisión, cosa que nos da muchísimo gusto, maestra María Guadalupe. Así es que usted tiene esta posibilidad desde sus funciones de intervenir en varias escuelas.
Ella dirige a la Supervisión Escolar 210 del estado de Tamaulipas y nos va a comentar qué hizo con una experiencia exitosa que denominó Después de leer, hay que hacer. Le dejamos en un uso de la voz, maestra María Guadalupe, y le damos la más cordial bienvenida. Maestra María Guadalupe, fíjese que no la escuchamos. La vemos muy bien, ya vimos que ya puso su presentación. No sé si tuviera usted conectado por ahí algunas bocinas, algún micrófono, alguna conexión, porque sí pareciera ser que no tiene bloqueado su micrófono, pero no le escuchamos. No, no. Si quiere, maestra María Guadalupe, vamos haciendo algunos intentos más para que usted pueda continuar después. Y si quiere, le dejamos a la maestra María Verónica para que pueda ver en lo que vemos ahí cómo le ayudamos a su conexión. Maestra María Guadalupe, por favor. Gracias. Entonces le dejo en el uso de la voz a la maestra María Verónica Mora Abam. Ella es maestra docente de la Escuela CEDAR Emilio Abreu Gómez en Mérida, Yucatán. Y ella nos va a comentar sobre una buena práctica de recuperación de aprendizajes que tituló Excusas, Encuentros y Aprendizajes. Vamos a ver qué nos platica la maestra María Verónica. Bienvenida, maestra. Hola, buenas tardes, noches. Gracias por la invitación. Nada más aclaro, es Hermilo Abreu Gómez, es el CEDAR, uno de de las preparatorias del INBA, que solamente están en algunos estados. Pues esta práctica la tengo pues a partir del modelo CEDAR, que es un modelo único en el país y pues está dentro de la rama del área de humanidades, ¿no? Esta materia que yo imparto se llama Seminario de Arte Mexicano y es parte del modelo de humanidades del CEDAR. Pues, siguiente. La práctica la denominé excusas, encuentros y aprendizajes. ¿Por qué excusas? Excusas eran la idea perfecta o el pretexto perfecto de enganchar a los alumnos a través de las temáticas, de los temarios, de los temas que abordan la asignatura, para que a partir de ellos pudiéramos abordar la información, pero desde otros ámbitos en donde en donde los alumnos van recabando información previa que han visto en otras asignaturas. Es decir, teníamos la oportunidad de que, por un lado, la materia ya por sí misma aborda contenidos que han visto en otras materias y además en otros grados, porque esta materia se lleva a cabo en el último año y pues a partir de esta idea de retomar los temas y de abordar conocimientos previos, abordábamos, como bien lo dice su nombre de la materia, un seminario, ¿no? Entablábamos el diálogo, sembrábamos semillas de inquietud, de reflexión, y con ello pues ya estábamos haciendo esa excusa. Es a partir de ahí donde se genera esta excusa por este pretexto por aprender. Y aquí, como lo dice, encuentros, para mí los encuentros fueron todo el proceso de cada uno de los bloques y de todos los semestres, pues son 2 semestres durante todo un ciclo escolar, que abordábamos las tareas, el proceso del bloque
Y en cada una de estas dinámicas en donde nos encontrábamos en el salón, había este encuentro, ¿no? Esta tarea no era una simple tarea de búsqueda, de entrega, de califico, de paz, sino más bien era el pretexto ideal para que el alumno o la alumna pudiera compartirme su duda, su inquietud, su conocimiento, su historia, sus emociones. Y aquí puse en estas siguientes láminas algunos ejemplos de lo que para mí son esos encuentros. Podemos darle siguiente. En esta pequeña lámina estamos hablando sobre el tema de México a través de la historia colonial y en esta lámina y también parte de la historia de lo que es México Mesoamérica, ¿no? Como parte de Mesoamérica. Y entonces yo les decía, por favor, si pudieran compartirme un recuerdo de que hayan visitado, conozcan un lugar que sea colonial o que sea parte de alguna historia que parta de nuestro pasado mesoamericano, ¿no? Prehispánico. Y ahí ellos ponían ahí estas fotitos, pero eran fotitos que están relacionadas con ellos, con sus historias, con sus vivencias. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el seguimiento de ese proceso, es otro ejemplo, y nos narran, ellos nos van narrando, y lo interesante por aquí era que estas pequeñas narraciones, pues las podían ver sus compañeros, las podían ver y escuchar sus compañeros, y era un pretexto para ellos para compartir, para encontrarse, para dialogar, para reconocerse, para llevarse, o sea, había muchas posibilidades allí, ¿no? Ellos se reconocían, ellos se observaban, recordaban sus viajes también de prácticas, todo lo que tenía que ver con esas temáticas. Siguiente, por favor. Aquí no sé si pudiera yo leer nada más estas dos, nada más como ejemplo. Dice, este lugar es muy importante para mí, porque si bien no fue mi primer contacto con la cultura maya, sí fue en donde comencé a apreciarla más detenidamente, su significado, su construcción, su historia, etcétera. Fue donde me interesé por conocer otros asentamientos mayas, ¿no? Vemos los errores de los alumnos, pero pues sí se entiende su ejemplo, si se entiende las emociones, si se entiende lo que ellos nos quieren compartir, ¿no? Visitar Guanajuato de por sí fue una experiencia que me cambió la vida, pero fue conocer esta parroquia lo que me hizo interesarme por la historia de México. Y así como aquí comenzó el movimiento de independencia, ahí comenzó mi interés por estudiar la historia. Eso es bueno porque nos comparte no solamente un recuerdo personal, sino también un reconocimiento de su reflexión, de su pensamiento crítico, de cómo va ella embonando saberes, ¿no? Y también partiendo hacia, pues, lo que se desea en la educación, ¿no? Una persona crítica, pensante, y aquí vemos cómo ella ya toma, se empodera de esta información y decide a partir de eso, ¿no? Para estudiar, dice aquí, para estudiar historia. Y eso es lo emocionante, creo yo que vale la pena rescatar. Siguiente. Aquí fue una de las láminas, igual siempre de este tema, no me estoy saliendo mucho, vemos otros temas como historia, de historia del siglo XX, vemos patrimonio cultural, pero este bloque en el que estoy dando estos ejemplos está encaminado hacia Mesoamérica y arte colonial, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de los alumnos y cómo ellos a través de una lectura que hicimos, ellos van sacando algunos fragmentos de la lectura, algunas frases, citas que les pudieran interesar, que les interesan y se las compartimos a todos, ¿no? En este caso, aquí sí es de patrimonio. Dice, el patrimonio no solo se mide en lo material. Ahí vemos qué es lo que le llamó la atención. Creo que este material se sacó, si no me mal recuerdo, de un documental que en las fiestas se unen el día y la noche, el caos y el orden, las rebeldías y la transgresión.
Esto era lo que tal vez este alumno sacó de ese documental, que abordaba tanto el patrimonio material, pero también inmaterial. En el patrimonio inmaterial, pues vemos que son algunas tradiciones también, ¿no? Danzas y demás. Gracias, siguiente. Bueno, antes de seguir con esto, ya he explicado un poquito qué es excusas, por qué es encuentros, y me voy un poquito ahora a lo que vienen sí los aprendizajes. En esta pequeña fotito estamos observando cómo ellos ya me comparten sus trabajos, que es a lo que va la propuesta, ¿no? La propuesta tiene dos partes. Una parte es la parte escrita, donde el alumno, a través de un ensayo reflexivo, habla la temática vista durante el bloque con un texto mínimo de 500, vamos aumentando, pero empezamos con 500 palabras como mínimo, con 3 citas incluidas, hasta 1500 palabras al final del curso. Claro que es el mínimo, muchos alumnos rebasan el mínimo de este escrito y hacen hasta 3000 palabras o un poco más. Eh, y la otra parte de la propuesta es hacer un trabajo creativo. De este modo, la propuesta consiste, o el proyecto consiste, en entregar por un lado el trabajo escrito con las 3 citas que argumentan su trabajo escrito, y un trabajo creativo que exprese de maneras creativas o de maneras didácticas, dinámicas, lo que él aprendió en esa temática. Entonces aquí este es un repositorio interno que estoy usando en la plataforma de Padlet, donde ellos también van pegando sus trabajos, los trabajos escritos o parte de los trabajos escritos. A veces les digo, pongan la parte que más les gustó y luego adjuntan el trabajo. Digo, no todos lo hacen, pero hay una parte que sí, que es el repositorio para que todos lo veamos. Y la otra parte, pues ya me la entrega a través de otra plataforma, que es y pues esta es la dinámica que hacemos en esta propuesta, ¿sí? Por un lado, el trabajo escrito, con este argumento que les permite a ellos argumentar esa idea, y lo bonito de esto es que les digo, hablen de lo que realmente les interesa. Sí tiene que ver con la temática, pero es un interés propio, que aborda su realidad, cómo ellas la entienden en el presente y tienen este argumento a través del escrito, ¿no? Y por un lado de creativo, que van desde sketches, eh, cuestiones dinámicas, recreativas. Aquí, por ejemplo, en este estamos viendo un collage, estamos viendo una pintura, aquí estamos viendo como un video documental. Hay muchas formas. Yo les digo, hagan de su trabajo creativo la mejor manera de expresarse. Si hay algo particular del modelo CEDART, es que los muchachos se encaminan a las áreas artísticas desde segundo grado. Ellos están en danza, están en teatro, literatura, música, artes visuales. Y lo que yo les digo es que tengan la curiosidad de retomar lo que les guste. Entonces, no porque estén en danza, tiene que ser un trabajo de danza, sino que pueden retomar otros saberes que ellos tienen y de ahí partir para hacer su trabajo creativo. Entonces, sí, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, no vi si se pasó o no se pasó. Los trabajos creativos. Ahí tenía unos ejemplos que quería compartir con ustedes. No sé si se ven o no se ven. Pueden entrar. Este es un trabajo, uno de muchos de los alumnos, en donde la compañera está narrando a través de un audio em, parte de su reflexión que hizo de la temática. Si podemos regresar, es la anterior. Y mientras está narrando, en el pizarrón, al estilo de YouTube, nos está dibujando imágenes que tienen que ver con su narración.
En este caso creo que era del momento de la nación de México, del nacimiento de su nacionalidad, de la nacionalidad mexicana, y es por ahí del siglo XVIII, finales del XVIII, y la alumna entonces empieza a ir dibujando pues un manuscrito, la campana de independencia, no sé si hasta Miguel Hidalgo, ya no recuerdo, pero eso es lo que está haciendo. Ella está hablando y mientras está hablando va dibujando imágenes realmente que se relacionan y van sumamente acompasadas a su narración. No sé si podríamos escuchar un pedacito para verlo. Mm, Creo que no, no se escucha, ¿no? Maestra, no sabía que iba a presentar Sí, video con no se audio, preocupe. entonces no compartimos con audio y video, bueno, con audio. Ok, ¿Quiere no, que no se pasa nada. a compartir? No, no pasa nada. Yo lo explico. Vemos el siguiente. En la siguiente que comenzaba con un ayuntamiento, es el ayuntamiento de un municipio de aquí del estado, que se llama Julucmá. Esta alumna estábamos en el bloque de patrimonio cultural y estaba haciendo una reflexión sobre que en su municipio había un lugar que había hecho el municipio para el mercado de las artesanías, pero decía, ella criticaba que decían en dicho lugar, en dicho mercado, no hay artesanías, se venden otras cosas, pero no artesanías. Y ella se dedicó a buscar algunos locales fuera de ahí, en donde encontró artesanos elaborando artesanías. No sé si se podría poner solamente para medio verlo, o sea, algunas imágenes que igual a veces les digo, ¿y cómo titularían a su trabajo? Y ellos ya también a partir de eso van buscando qué significado tiene lo que quieren ellos compartir. Y estamos viendo cómo ella nos va buscando estos locales que están ahí, en ese lugar dedicado a las artesanías. Dice, hay muchas cosas, pero no hay, y no hay, no es como tal artesanía. Entonces ella se va a la búsqueda de esos locales y, y encuentra algunos lugares en donde dialoga con los artesanos. Dice, algunos momentos los graba, pero no foca a las personas, porque dice es que a veces no, ni siquiera se puede platicar, ¿no? De eso. Y lo que más me resulta interesante a mí es esa labor que tiene el alumno de hacer todo este tiempo, toda esta inversión de tiempo, de riesgo también, por, por ir a buscar y dialogar con la gente de su comunidad. Creo que esa es una de las cosas bastante interesantes y de las que yo más me asombro en los resultados de sus trabajos creativos, porque me han mostrado de todo, cómo tejer pescados a partir de las palmas, cómo hacer tapetes. eh, sea, ha habido muchísimas cosas bastante interesantes, canciones reinventadas, poemas, poesías, que surgen a partir de estas dinámicas de reflexionar sobre estos temas, que puede ser patrimonio cultural, puede ser México en Mesoamérica, México siglo XX, o sea, a partir de todo esto, ellos tienen esta intención. Y lo mismo pasa también con sus trabajos escritos. Pues hasta ahí lo dejamos, creo yo. Aquí nada más quería yo tomar unas pantallitas de lo que es sus trabajos escritos. Vamos a ver uno más.
El blog en este caso se llama Arte y Cultura. El título del ensayo que le puso el alumno dice, somos nuestro pasado, el fragmento que tomé de su trabajo. Aquí abre con una cita, dice, puede decirse en cambio que en esta época logra adquirir un conocimiento tan completo de la realidad propia y de la capacidad humana que influye en el proceso de la nacionalidad y de la cultura nacional. Pone el nombre de la cita, ahí vemos que cómo lo citó, y ya de letra y puño del alumno dice, la falta de identidad de una persona en general hace o crea la necesidad de tener que copiarse de otras personas para poder sentirse que pertenece a un grupo con las mismas características en común. Copiarse de otras identidades no es del todo malo, pues al hacerlo vas adquiriendo tus propias experiencias y conocimientos. Aprendes qué es lo que te hace sentir bien, mal y con qué logras identificarte. A partir de lo anterior mencionado, es cuando se empieza a crear el sentimiento de nacionalidad de un país y de una persona. ¿Qué es lo que me identifica como habitante de México? ¿Realmente nuestra nacionalidad es un reflejo de nuestro pasado? Y hasta ahí lo dejo. O sea, me parece sumamente interesante todas esas preguntas que se cuestionan y cómo es el título, lo que yo les digo con el título, que el título no sea nada más algo general, algo abstracto o tan abierto, que sea algo que te conmueva o que te genera a ti, como lector también, el interés por leer, ¿no? Gracias, vemos un ejemplo más. Aquí dice, igual, es del bloque Arte y Cultura. El título del ensayo que le denominó el alumno es Independencia de la Identidad Mexicana. Vemos el fragmento. La vida del hombre tiene muchas maneras de llevarse a cabo. La ciencia, la filosofía, el pensamiento, la literatura, las ideas, el arte, la religión, los problemas sociales, las costumbres. Moreno, tal página. Y vemos que lo citó mejor. Podemos comenzar este escrito con un contexto histórico general para ambientarnos en el tema principal. En Europa, en el siglo XVIII, se desarrolló un movimiento intelectual, filosófico y cultural, teniendo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. ¿Cómo impactó la Ilustración al México colonial y su independencia? Hasta ahí lo dejo. O sea, para mí el hecho de que ellos reflexionen con estas preguntas que se hacen y que ellos desarrollan y se responden, son una de las cosas que rescato mucho de los procesos, ¿no? Porque de esto se trata. Abordamos el pensamiento crítico pues a partir de esas reflexiones y creo que es algo que me conmueve y que me gusta y que veo que también a ellos poco a poco les va gustando, porque si bien al principio ponen como título, no sé, en el título así como se es la temática patrimonio cultural, de pronto ya empiezan a decir, soy mi pasado, México es parte de mí, o sea, todas esas cuestiones en las que ellos van creativamente buscando cómo denominar su trabajo o cómo compartirlo a través de estas dinámicas creativas, es lo que yo rescato mucho. La propuesta surge entonces a partir de la necesidad de decirles o mostrarles que la lectura y el trabajo escrito o la escritura, la lectura y la escritura no son tan malas como pensamos, ¿no? Sino que tienen unas líneas que pueden mostrarnos o pueden llevarnos a expresarnos. Y eso es lo interesante y eso es lo que veo que se logra y que muchos de ellos disfrutan. Pues hasta ahí lo dejo y pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, maestra Verónica, gracias por su entusiasmo, su motivación, su dedicación, que verdaderamente es lo que nos hace a los demás maestros entusiasmarnos, revisar nuestras prácticas y creo que muchas de las estrategias que usted nos compartió que permitieron que el chico recuperara su capacidad de investigación, su capacidad de sistematización de información,
su capacidad de lectura y de redacción, justo son aprendizajes que son transversales y son para el resto de nuestra vida. Muchísimas gracias. Yo le pediría, maestra Verónica, si usted lo ve pertinente, comparta con los compañeros que aquí nos acompañan alguna forma de contacto suya. Yo he insistido, maestros y maestras, que si ustedes pueden invitar a compañeros de otras entidades, de otros niveles educativos, de otros municipios, a platicar con ustedes, que compartan aquellas cosas que van haciendo, ese intercambio de buenas prácticas es lo que genera aprendizajes muy valiosos entre pares. Muy bien, maestra María Verónica, muchísimas gracias. Y damos pie a la participación de la maestra María Guadalupe Martínez, quien, como yo les decía, es supervisora de primaria del estado de Tamaulipas. Y maestra, coméntenos, después de leer, qué hay que hacer. Y ha encontrado la maestra Lupita una estrategia muy interesante. Ella nos va a compartir desde su celular para poder entrar en contacto con nosotros. Pero además, maestros y maestras, planteenle sus preguntas, coméntenle de dónde nos acompañan para que tanto la maestra María Guadalupe y María Verónica sepan que también hay otros maestros interesados en lo que ellos están haciendo. La dejo en el uso de la voz, maestra Lupita. Bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Espero que ahora sí se escuche. Ustedes me dirán si el audio ya Se escucha muy bien. Ay, gracias, gracias. Gracias a la maestra Verónica también. Me tocaba primero y ya pasó la maestra Verónica. Muchas gracias. Pues sí, mi nombre es Guadalupe Martínez y soy supervisora de una zona de primaria, 40 maestros a mi cargo. Bueno, de ellos 30 son frente a grupo. Estoy tanto en el medio rural como en el medio urbano, pero sí tengo más escuelas del medio rural, 7 escuelas del medio rural, entonces todas esas escuelas son multigrado. Yo vengo también de una escuela multigrado, dejé el grupo en el 2016 y ya mi estrategia de después de leer la implementaba desde ahí, desde mi grupo, pero pues sí, ha ido sufriendo cambios, ¿no? Cambios buenos que ahora ya se han convertido en después de leer hay que hacer, porque incluso tenía otros nombres. Pero sí, aquí estamos. Si me ayudan, por favor, con la presentación. Gracias. Pues sí, después de leer hay que hacer. Comúnmente leemos y en muchas ocasiones ni siquiera nos preguntamos qué decía o que nos regresemos a leer a ver si sí habíamos comprendido. Todo eso, no, a veces no lo hacemos. Entonces, pues de ahí es después de leer hay que hacer, ¿verdad? Yo creo que el nombre es muy simple y muy objetivo. Después de leer hay que hacer algo, no te quedes nada más con la lectura, ¿verdad? Pues eso, soy la autora, desde Tula, Tamaulipas. Es un pueblo pequeño, es un pueblo mágico, muy bonito, pero entonces sí tenemos muchos problemas de conectividad. Ahorita ya se dieron cuenta, desde 3 dispositivos, pero ya estamos aquí. La siguiente, por favor. El objetivo general de después de leer hay que hacer es precisamente la recuperación de aprendizajes después de la pandemia, ¿verdad? Entonces, recuperar aprendizajes primordiales, que no se nos olvide que son aprendizajes primordiales a través de la lectura y escritura de producciones propias, motivantes e innovadoras. Lo bonito de después de leer hay que hacer, como también lo hacía la maestra Verónica, es que las producciones son propias, ¿verdad? Entonces, si el niño, el alumno se siente motivado a escribir, pues va a ser precisamente de que lo esté haciendo de él, que nació de él lo que él quiere escribir. Entonces, por eso son producciones propias e innovadoras. El contexto. Yo desde bueno, siendo maestra frente a grupo, veía colegas que, incluso con mis hijos lo vi, que
que el maestro ponía a leerlo, una lectura o un cuento, y diariamente era lee y escribe lo que entendiste. Al otro día era otra lectura, pero era lee y escribe lo que entendiste, y así todos los días. Entonces, por eso aquí incluso en la presentación digo, y así los niños y niñas diariamente durante todo el ciclo escolar, monótona y robóticamente, escribían lo que entendían después de la lectura. Entonces, buscando eso de que no siempre estén escribiendo lo que entendieron, porque incluso los niños ya lo sabían, voy a escribir lo que entendí. La siguiente. Entonces, con ese objetivo y después de ese contexto, nace después de leer, hay que hacer. Los materiales que se utilizan es un libro de la biblioteca escolar o de aula, o una lectura, no tiene que ser el libro completo, porque a veces no alcanzamos a leer el libro completo, pero sí una lectura. Una lámina con las actividades de después de leer, que pueden ser desde 1 hasta 35 actividades. Pelotas de unicel o taparroscas con el número del 1 al 35 y una tómbola. Esto es porque en la tómbola ponemos las pelotitas de unicel, el niño agita, toma una, y esa actividad o esa ficha es la que él va a realizar. Ahorita vamos a ver las fichas. Necesitamos también el fichero de después de leer hay que hacer. Aquí tenemos 2 ficheros, es la versión A para multigrado, porque me centré primero en multigrado. Cuando los de organización completa vieron, dijeron, pues nosotros también queremos. Y entonces ahí fue necesario hacer pues 6 cuadernillos, ¿verdad? De primero a 6º grado. Entonces tenemos ese fichero a manera de cuadernillo, pero que el maestro va a ir imprimiendo según sea necesaria la ficha. Adelante, por favor. Ok, aquí tenemos la estructura de las fichas y las versiones que tenemos. Entonces tenemos a la izquierda la versión A, que es para la modalidad multigrado. Aquí se incluyen 34 propuestas de actividades. Entonces el niño, o hablemos del grupo, en el grupo leemos un libro, pero podemos tener hasta 34 actividades diferentes después de esa lectura. En la versión B, que está a la derecha de la pantalla, es la modalidad de organización completa. Esos son, como ya lo mencioné anteriormente, son 6 cuadernillos, o sea, de primero a 6º grado, y cada cuadernillo va a tener de 20 a 32 actividades, dependiendo del grado. Aquí vamos a incluir entonces actividades de contenidos prioritarios, ¿verdad? La carta, el cuento, la obra de teatro, sinónimos y antónimos, etcétera. Contenidos prioritarios. Vamos enfocado a español, pero, por ejemplo, en multigrado también tenemos, después de leer, inventa una suma relacionada con el contenido de la lectura, o inventa un problema de división o etcétera, que también, o sea, es transversal, como también el de la maestra Verónica. No nos podemos quedar nada más en español, sí se da la transversalidad. En el centro de la pantalla vemos la estructura de las fichas. Bueno, con las manecillas del reloj tenemos primero el título de la estrategia. En cada una de las fichas va a estar el título de la estrategia. Después tenemos el número de ficha, en este caso está el número 1. Debajo del número de ficha hay algo muy interesante que se llama detector de emociones. Ese detector de emociones, la pregunta ahí no se alcanza a ver bien, está muy pequeño, pero dice, ¿qué sentimiento te produjo la lectura? Entonces, el niño después de leer va a elegir ese sentimiento que le produjo la lectura y lo va a elegir mediante unos emojis como los de las redes sociales, o sea, me divierte, me encanta, me enoja, que más me entristece, y entonces ya pues el niño lee, ¿verdad? Por ejemplo, lee Hilo sin fin y dice, ay, pues a mí me puso feliz, y elige entonces qué sentimiento le produjo la lectura. Después está el espacio para realizar la actividad, que es el de abajo donde van las rayitas. Arriba, el número de la actividad y las instrucciones. En este caso, se lee el libro y esta ficha número 1 es escribirle una carta al autor del libro. Por eso vemos ahí que pues con las rayas, con los renglones, está la estructura de una carta para poner la fecha, a quién va dirigido,
el mensaje y firma, ¿verdad? También tenemos en la parte de arriba los datos del lector y del libro de leído, o sea, tu nombre, en qué grado estás, etcétera. Y en los datos del libro va el título, el autor, el ilustrador, la clasificación, si es literario o informativo, y pues de esa manera el niño se está acercando a conocer incluso más los libros. Entonces eso, tenemos dos versiones, versión A para multigrado, versión B para organización completa, y pues eso sería entonces en la multigrado hasta 34 propuestas de actividades, y en la de organización completa de 20 a 32 actividades dependiendo del grado. En las de organización completa nos fuimos, la mayoría de los maestros van con los libros siguiendo, sí, las páginas del libro. Entonces, en base a eso hicimos hice este cuadernillo. Entonces, si en la página 5 de tercer grado hablaba de las partes de la oración, la primera ficha va a hablar de las partes de la oración. La segunda ficha va a ir de acuerdo a las páginas del libro, que por ejemplo, si en ese momento ya estamos hablando de las partes del cuento, pues entonces la segunda ficha se va a adecuar a las partes del cuento. Va a ir en orden iba en orden con los contenidos del programa del 2017-2018, pero como son contenidos primordiales o contenidos básicos, vamos a poderlas seguir utilizando estas mismas fichas, este mismo fichero, esta misma estrategia durante el 2022 con la nueva escuela mexicana. Adelante. Tenemos aquí el ejemplo de actividades. Esta es de multigrado, ¿verdad? Y pues obviamente del lado derecho de la pantalla tenemos la estructura de la ficha. Por ejemplo, tenemos aquí actividad. Aquí entonces leeríamos. Hay una pregunta aquí, ¿quién lee? Las modalidades de lectura también pueden ser muy variadas. Puede leer el maestro en voz alta, un libro para todo el grupo, y luego cada alumno hacer una actividad diferente. Por ejemplo, el maestro lee, ¿es usted una bruja? Disculpe, ¿es usted una bruja? Y el alumno que saque la pelotita número 8, aquí en la pantalla dice, escribe lo que comprendiste de la lectura, lo que decía que casi no hacemos. Si otro alumno saca la pelotita donde está el número 3, dice, escribe el nombre de los personajes de la historia. Entonces, aunque era el mismo libro, pues van a tener diferentes actividades, ¿verdad? Aquí también es importante mencionarlo. Entonces, por ejemplo, a Lupita, Lupita hoy lee Un hilo sin fin, ¿verdad? Y le toca escribirle una carta al autor, y lo hace. Pero el día de mañana a Lupita, al agitar la tómbola, otra vez le toca el número 1 y escribe una carta al autor, pero el día de mañana ya no leyó Hilo sin fin. El día de mañana ya Lupita leyó Estela grita muy fuerte. Entonces, la carta al autor, aunque es la misma actividad del día de ayer, va a ser diferente porque es otro libro y porque es otro autor, ¿verdad? Entonces, de esta manera tenemos inacabadas las actividades, porque podemos tener 32 actividades para un libro, pero el día de mañana otras 32 para el otro libro, y así sucesivamente. Entonces, ya sería decisión de nosotros decir, es que ayer ya hice una carta, entonces regreso la pelotita, ya no quiero hacer otra carta al autor, aunque sea de otro libro. Hoy quiero, por ejemplo, el número 11, ilustrar el libro, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Después de leer, hay que hacer. Leemos y hacemos algo, pero ese algo puede ir desde hasta 32 actividades. Entonces, puede leer el maestro en voz alta, puede leer todo el grupo con el proyector, y después de leer todo el grupo con el proyector, pues hacer la actividad después de leer. Puede leer el niño en casa, puede leer un papá o mamá en casa. Podemos invitar al grupo a un lector experimentado y
son muchas personas las que pueden leer, ¿verdad? Y ya después, pues eso, hacer algo con la lectura. Por eso después de leer hay que hacer. Gracias. La siguiente. Creo que brincamos, ¿no? No sé. Ok, sí, es esta. No, sí, sí está bien. Gracias. Aquí tenemos algunas evidencias, por ejemplo, sí, es la siguiente. Gracias. Aquí tenemos algunas evidencias. La lectura realizada fue, disculpe, ¿es usted una bruja? Que yo misma fue a implementar en una de las escuelas que tengo como focalizada. O no como focalizada, sino como piloto para esta estrategia, aunque las 8 escuelas de la zona estuvieron activas en ello, pues sí estaba más de cerca con esta escuela, que es escuela multigrado bidocente, pero el día que fui tratamos, reunimos a todos los alumnos en el grupo, entonces estuve trabajando como si fuera unitaria. Leímos, bueno, disculpe, ¿es usted una bruja? Y el alumno de primer grado hizo la ficha número 1, que es ilustra el libro. Entonces, pues eso, leímos después de, disculpe, ¿es usted una bruja? Y el alumno de primero ilustra el libro. El alumno de segundo, con la ficha número 14, cambia el final de la lectura. El alumno de tercero escribe la reseña. El alumno de cuarto escribe oraciones. El alumno de quinto describe el personaje principal. Y el alumno de sexto escribe lo que le gustó y lo que no le gustó de la lectura. Entonces tenemos 6 actividades diferentes para, en este caso para los 6 grados, pero tenía 18 niños, entonces los 18 niños tenían actividades diferentes, ¿verdad? Incluso ese día no lo hicimos en tómbola, puse las fichas ya impresas en la mesa y cada uno al azar elegía qué ficha iba a hacer, no sabía cuál le tocaba, pero pues la iba a poder hacer también precisamente porque en multigrado son actividades sencillas para que los niños puedan hacerla igual desde el de primero hasta el de sexto, con la diferencia de que pues el de primero, si va a escribir oraciones, pues va a ser las más cortas, ¿verdad? Y el de sexto va a escribir las oraciones y vamos a identificarle ya más ortografía, pertinencia de la escritura, etcétera. Pero sí pueden trabajarlos todos los alumnos pueden trabajar las mismas fichas, los mismos contenidos. Adelante. Ok, después tenemos, entonces, ya cuando pues, se va a terminar el ciclo escolar, tenemos lo que es la actividad final o un producto final, que es mi libro de después de leer hay que hacer. Aquí tenemos el libro, cada uno de los alumnos elige un título, elige dibujos ay, se me fue la palabra, elige dibujos para ilustrar la portada y le pone su nombre. Aquí tengo todavía el librito, si lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, este libro lo hicimos con una caja donde vienen los materiales que regala CONAFE. Estos todavía los regalaba antes de la pandemia. Entonces, pues cortamos los 3 lados de la caja y pues de esa manera hicimos nuestro libro, ¿verdad? O nuestra antología. Pues en el lomo también va el nombre del alumno o del autor en este caso, ¿verdad? Y el título de la obra. En la contraportada es lo que estamos viendo también ahí en la imagen. Ahí va pues la fotografía de la autora, porque recordemos que si entonces ellos están haciendo sus propias actividades, sus propios escritos, pues son autores, ¿verdad? Y aquí pues en la primera parte va un texto del alumno, en este caso de una niña, y ella dice, leer es abrir muchas puertas y soñar despierto. Leemos en la escuela, en la casa, en la familia. Este libro encierra lo que hago después de leer. Aquí encontramos desde cartas hasta dibujos de los personajes de mis cuentos preferidos. Ese es el primer párrafo en donde se le pide al alumno que escriba él de lo que se trata su libro, la reseña del libro, ¿verdad? Y en la segunda parte le pedimos al docente que haga la biografía lectora de los niños, y pues ya la pegamos ahí o la escribimos. En este caso dice, Priscila nace en la ciudad de Tula, Tamaulipas, en el 2011,
Desde niña se interesó por ir a la escuela, observar y leer cuantos libros encontraba. Le gusta leer sobre todo libros literarios y también disfruta de escribir cuentos, ya que su imaginación trasciende a otros espacios. Y entonces, pues así queda la antología de Priscila con las diferentes fichas de, de la estrategia de después de leer hay que hacer. Esto motiva mucho a los niños también porque además ven el avance que han tenido durante el ciclo escolar en escritura. Adelante. Conclusiones y logros. Pues creo que siempre es de lo más bonito, ¿no? Bueno, se disfruta todo el proceso, pero ver los logros, pues es aún todavía mejor porque dices, sí sirvió todo el trabajo que hicimos, que sirvió. Entonces, las conclusiones y los logros es que la producción de textos cumplen con su propósito comunicativo. Tienen un contenido más amplio, con ideas más acertadas y completas, con uso variado de vocabulario. La mayoría de los alumnos logran avanzar del nivel en comprensión lectora y producción de textos en la aplicación de la herramienta de CISAT. Aquí vimos que la mayoría, como un 90% aproximadamente, pudieron pasar al siguiente nivel en comprensión lectora y también en producción de textos. Entonces, si estaban en requiere apoyo, pasaron a desarrollo. Y si estaban en desarrollo, pasaron al siguiente nivel, que se me fue ahorita. Avanzado. Avanzado, gracias. Y se aplican aproximadamente 600 alumnos de la zona 210, que les decía que están divididos esos 600 alumnos en 7 escuelas rurales multigrado y una escuela de organización completa. Esos son nuestras conclusiones y nuestros logros. Pues la verdad, hemos compartido la estrategia, gracias. Hemos compartido la estrategia, pero todavía no vemos mucho eco en otras zonas, en otros lugares. Creo que hace falta un poquito más de que ponga atención en eso, probablemente hacer la actividad vivencial, pues, porque sí, nos está faltando, pero yo sé que tengo mucha fe y confianza en esta estrategia. Pues maestra Lupita, nada más la tenemos que escuchar hablar para convencernos. Yo creo lo mismo que usted, que a cada intervención didáctica hay que acompañarla de otra serie de actividades para lograr justo esas habilidades y ese perfil. Solo leer, si bien puede contribuir a fluidez lectora, a lo mejor en aumento de vocabulario, a habilidades y trabajo lector, todo lo que tiene que ver con investigación, organización de la información, comprensión lectora, se logra a partir de otras actividades. Nos dejó muy claro esta importancia del trabajo con las prácticas sociales del lenguaje, sobre todo estas que usted va desarrollando especialmente de literatura y de técnicas de estudio. También el valor que tiene un supervisor, maestra Lupita. Usted como supervisora, si pone el ejemplo, si modela, si hace que intercambien todas estas estrategias, seguramente todo el colectivo se va a ver beneficiado. Y el trabajo diferenciado, ¿no? Entre estas modalidades que usted acompaña tanto de multigrado como de organización completa, pues cada una de estas modalidades requiere intervenciones diferenciadas. Pues yo creo, maestros y maestras, quienes hemos escuchado tanto a la maestra Lupita como a la maestra Verónica, hemos visto, ¿no?, que las actividades que ellas promueven obedecen a la naturaleza del contenido y a lo que quieren lograr, ¿no? Esto que se llama el perfil de egreso de ese grado escolar, el perfil de egreso de ese nivel educativo, y cuando hay una coincidencia en esa preparación de las actividades que se preparan con base a la naturaleza del contenido y de lo que queremos desarrollar con nuestros muchachos, nuestros estudiantes, no logramos más que motivarlos. Y un chico motivado
por supuesto que puede lograr ese aprendizaje. Maestra Verónica, despídase con una última idea que quiera compartir con los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Pues antes que nada, agradecer este espacio por la oportunidad de aprendizaje que se tiene, o sea, escuchar los avances, los logros, la estrategia de un compañero siempre te da ideas para otras cosas, aunque sean de diferentes niveles. O sea, la verdad, pienso que es súper importante y que nos hace crecer. O sea, este diálogo nos hace crecer y pues nada, me voy muy contenta y pensando en eso, o sea, la capacidad que tienen los alumnos y nosotros también como docentes de crecer y de ir aprendiendo siempre. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra Verónica. Maestra, ¿con qué idea se despide, maestra Lupita? Sí, pues que es muy bonito esto de compartir las experiencias, como le decía la maestra Verónica, retomamos cosas incluso de otros niveles. Ya lo decía usted, yo estoy en la posición de poder abrigar a más personas. Entonces, uno de mis planes para el siguiente ciclo escolar, bueno, dicen que el buen líder es el que hace que los otros hagan lo que él quiere, sin que ellos se den cuenta que yo lo quería, ¿verdad? Entonces, una idea, creo que no hay nadie de aquí de mi zona, es para el siguiente ciclo escolar, en los consejos técnicos escolares, por parte de cada una de las escuelas compartir una experiencia exitosa de ellos, ¿verdad? Entonces, para el siguiente ciclo escolar, pretendo que lean el libro de Recuperando el Ánimo y que de ahí saquen alguna estrategia, ¿verdad? Alguna experiencia, una estrategia y la compartan. Entonces, de esta manera le estaríamos dando difusión también al libro y pues yo creo que se va a lograr y aparte pues que se motiven también, ya anda por ahí animado un maestro que quiere que también su buena práctica esté en el libro del siguiente ciclo escolar. Pues le agradezco, maestra Lupita, porque esto me da posibilidad de promocionar entre los maestros que hoy nos acompañan, que en octubre tendremos el cuarto foro de buenas prácticas, donde vamos acompañando durante 6 meses a los maestros para sistematizar una buena práctica. Y en el primer foro lo que hicimos fue compartir experiencias en el encierro, en plena pandemia. En el segundo foro lo que hicimos fue compartir qué estábamos haciendo en el regreso a clases, y en este tercer foro, de dónde emergen, de dónde egresan la maestra Lupita y la maestra Verónica, ellas sistematizaron sus proyectos recuperando el ánimo y recuperando los aprendizajes. Vamos en el cuarto foro a trabajar el plan 2022. Les vamos a pedir que nos platiquen qué están haciendo con esta nueva experiencia del plan 2022. Aquí en el chat ya les hemos dejado el libro 1, 2 y 3, que tienen cada uno más de 90 experiencias exitosas de otros compañeros y de otras compañeras. En el libro número 3, ahí podrán encontrar la propuesta de nuestra supervisora, la maestra Lupita, y de nuestra maestra del CEDAB de Yucatán, de la maestra Verónica. Así es que nos despedimos y nos despedimos en galería. A mí me gusta que nos podamos ver, que nos podamos saludar, que nos podamos conocer todos. Muchas gracias por estar aquí, y son los martes en donde lo que hacemos es justo compartir buenas prácticas de los maestros. Nos vemos para el siguiente martes con Grupo Loga. Gracias, maestros y maestras, y muchas felicitaciones a la maestra Lupita y a la maestra María Verónica. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias igualmente, doctora Ganin. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades, maestra Verónica. Gracias, gracias. Un abrazo.